Hola a todos, mi nombre es Hugo Dorado, soy investigador de la Alianza Bioversity CIAD. El tema de esta presentación es minería de datos. Este material hace parte del curso Fundamentos en Análisis de Información y Minería de Datos en Agricultura, el cual está siendo coordinado entre la Alianza Bioversity CIAD, la Universidad de Illinois, el CIMMYT y el proyecto SICAPS. En esta presentación quisiera revisar algunos conceptos y términos de minería de datos y también quisiera revisar algunos procedimientos para analizar la información con este enfoque. En esta presentación revisaremos algunas de las definiciones que son importantes en minería de datos y también evaluaremos algunos de los pasos que son fundamentales para poder analizar estas bases de datos utilizando este enfoque. Entre ellos está la preparación de los datos. Algunas estructuras todavía deben ser acomodadas previo al entrenamiento del modelo. Revisaremos algunos tipos de aprendizaje que se pueden utilizar en minería de datos. Específicamente hablaremos de dos enfoques. También evaluaremos algunos modelos supervisados. Entonces, la presentación luego se enfocará mucho a este tema de modelos supervisados. Y la presentación de clustering sí será la siguiente, posterior a que evaluemos este tema. También revisaremos algunos tipos de errores que son importantes luego para tener en cuenta la calidad de los modelos que estamos generando y revisaremos algunas estrategias también para partir el conjunto de los datos, que también es necesario hacer una buena validación del modelo que estamos planteando. Entonces, para eso se debe hacer una partición estratégica de esos datos. También revisaremos algunas de las medidas de desempeño, dependiendo del problema que estemos intentando resolver. Y tocaremos el tema de la optimización de los parámetros de esos modelos supervisados, lo cual también es importante dentro de estos temas. Finalmente, evaluaremos algunas formas en la que podemos discutir e interpretar los resultados que nos proporcionan los modelos. Como parte de las definiciones que es importante y es una pregunta que me formulan mucho, es como, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Big Data y minería de datos? Big Data es una tendencia a analizar grandes volúmenes de datos y ahorita pues se ha puesto mucho de moda porque ahorita se analiza información que es no estructurada, que no tiene como esa forma de las bases de datos clásicas y en este momento pues todo registra información, fotografías, imágenes satelitales, también grabaciones de voz, texto. Entonces hay mucha información disponible y esa tendencia en utilizar esa información que se puede generar en grandes volúmenes hace parte del Big Data. Es colectar, procesar, analizar y tomar decisiones acerca de eso. Ya minería de datos es un campo de las ciencias, es un poco más específico e involucra algunas disciplinas como la estadística, como el aprendizaje automático, la computación y el machine learning, y enfocada también a explotar el conocimiento que puede haber en bases de datos. Entonces, se relacionan en el sentido de que Big Data muchas veces hace uso de las herramientas de minería de datos como la parte analítica que implementa para analizar esos grandes conjuntos de datos. Entonces, ahí están esos dos conceptos que son claves. Y ya hablando específicamente de minería de datos, también hay unos términos que se manejan muy propios de este lenguaje, lo que es minería de datos, machine learning. Lo primero es cómo se le llama a las variables. Generalmente nosotros tenemos un conjunto de variables de entrada o futures en inglés, que en español traduciría características, y son un conjunto de variables con las que intentamos explicar una variable de interés, variable de salida. En estadística, en los modelos de regresión, ese conjunto de variables les llamamos predictores o le llamamos variables explicativas. Pero aquí generalmente se conoce como inputs o variables de entrada. La variable de salida, que sí es nuestra variable de interés, o en el lenguaje de regresión lineal múltiple sería nuestra variable de respuesta. Y es la variable en la cual estamos más enfocadas. En el problema que hemos estado analizando, por ejemplo, la variable de salida sería rendimiento, sería sustentabilidad, y las características pues serían las variables climáticas de manejo y de suelo.
También hay un término que se refiere a la función de costo y específicamente es la función que puede construir el modelo que nosotros estamos planteando. Esa función lo que nos va a permitir es maximizar las relaciones entre este conjunto de variables de tal forma de que la transformación que se pueda aplicar aquí sea lo más próximo a esa variable de respuesta que estamos intentando predecir. Y por supuesto vamos a generar un error, ya que difícilmente pues este conjunto de variables de entrada pueden reproducir perfectamente esa variable de salida. Ya entrando en detalle de los pasos que generalmente se tienen en cuenta para hacer minería de datos, entonces, pues una vez se ha hecho la colecta, que también es importante, ya lo hemos hablado en las otras presentaciones, la primera selección de variables, algunos de los modelos, como las redes neuronales específicamente, requieren una estructura de la matriz para variables categóricas. Ellos no pueden leer esas variables categóricas así de manera natural. Entonces, tenemos que aplicar una transformaciones que se llama dumificación de variables. Y eso lo que quiere decir es que debemos convertir cada una de esas posibles categorías a variables binarias. Y así ya el modelo no le va a quedar ningún inconveniente en analizar esos datos, en analizar esa información. No es necesario hacerlo para todos los modelos. Por ejemplo, Random Forest no tiene esta limitación, pero algunos modelos, por ejemplo, redes neuronales, con toda seguridad se debe tener en cuenta este preprocesamiento antes de entrenar el modelo. Por otro lado, también a veces es necesario hacer una normalización de datos. Eso debido a que en el caso de las variables de entrada, muchas de ellas tienen diferentes escalas. Por ejemplo, la temperatura se registra en grados Celsius, la precipitación en milímetros, el porcentaje de textura en valores porcentaje, el porcentaje de textura de limo, por ejemplo, o de otra característica del suelo está en porcentaje. Entonces, se debe hacer esta normalización con el fin de ayudarle al modelo a encontrar más rápidamente esa función que permite vincular esas variables de entrada con respecto a la variable de salida. Y otro aspecto que es importante y que vamos a profundizar en una de las presentaciones de más adelante es la selección de atributos. La selección de atributos se basa en que partimos de un conjunto de datos con muchas variables, pero algunas de esas variables, incluso después de nuestra primera selección, pueden todavía no ser muy informativas, debido a que tienen o baja variabilidad o que están correlacionadas entre ellas. Entonces, a veces es muy útil si nosotros ayudamos un poco al algoritmo y removemos esas variables que son redundantes o que son irrelevantes en el modelo. Y al final tenemos un conjunto de datos de variables, perdón, más reducido que al modelo le va a quedar más fácil entrenar. Y por otro lado, para nosotros también va a ser más fácil interpretarlo. Respecto a los tipos de aprendizaje que podemos encontrar en Machine Learning, podemos clasificarlos en dos, en Machine Learning y bueno, minería de datos, no minería de datos específicamente, lo podemos clasificar en dos. El primero es análisis supervisado y en el análisis supervisado la característica principal es que tenemos una variable de interés especial, una variable de respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos una característica entre esta población que es si pertenecen al grupo de los azules o si pertenecen al grupo de los cafés. Entonces esa es nuestra variable de interés. En nuestro ejercicio de entrenamiento, pues ya podemos clasificar a qué grupo pertenece cada miembro de la población y aquí haríamos como nuestro entrenamiento. Y en general, el propósito principal es crear una función predictiva o explicativa, de manera que si entra un nuevo individuo al cual vamos a evaluar sus características, con base a esa función que yo quiero construir, yo debo definir si pertenecería al grupo de cafés o pertenecería al grupo de azul. Entonces, esta sería mi variable de interés y por eso esto sería un modelo de aprendizaje supervisado. Esa variable de interés puede ser cualitativa y en ese caso estaríamos hablando de un modelo de clasificación, porque lo que queremos es identificar si llega un individuo nuevo a qué grupo debe pertenecer. Y si esa variable fuera numérica, entonces estaríamos hablando de un modelo de regresión. Y lo que quisiéramos hacer aquí es una predicción de valores numéricos, de tal manera que se acercara lo más próximo al valor de la variable.
de la variable en la base de datos, de la variable de interés en la base de datos. Por otro lado, los modelos no supervisados, pues no existe esa característica de interés. Todas tienen igual importancia. Más bien, lo que queremos es tratar de identificar algunas relaciones que se pueden dar en estas variables. El caso más general, de alguna forma, en análisis no supervisado, es el análisis clúster. El análisis clúster lo que busca es, entre un grupo de individuos, identificar cuáles de ellos son más similares y construir estos grupos de manera de que sean lo más parecidos entre ellos y los más distintos de un grupo a otro. Entonces aquí podemos evaluar distintas características donde se mide la forma de vestir, de pronto las profesiones y se trata de agrupar en algunos clústeres esas personas. Como ven, aquí no hay una variable principal, tanto la forma de vestir como la profesión o otras cosas que se puedan evaluar allí mismo tienen la misma importancia. Entonces, en ese caso hablamos de análisis no supervisado. Para ambos análisis, lo interesante es que también podemos más adelante analizar cómo es esa importancia de variables. Existen seguramente entre todas las variables que podamos medir, esas variables de entrada, hay unas que aportan más en hacer esta clasificación. Entonces los métodos nos permiten hacer ese ranking de variables, de cuáles son las más importantes. Lo mismo para el análisis no supervisado. Algunas de ellas algunas de ellas probablemente contribuyen más a hacer esta diferenciación de grupos y de características. Entonces también es importante a veces evaluar esa importancia.